las pasadas aproximadas 6 a 7 semanas hemos estado hablando de principios fundamentales del creyente, principios fundamentales de la existencia misma, de la vida misma, y que son principios que Dios ha establecido, a través de los cuales también Dios funciona, Dios opera, Dios utiliza, y todas las cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios funcionan a través de esos principios. Les invito a que si tienen por ahí su Biblia, pueden abrir dos pasajes de la Escritura que nos hablan prácticamente del principio. El primero es el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el segundo es Génesis en el capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1, en la versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso decimos, esta Biblia que tenemos no es la palabra de Dios, es Dios. Es Dios mismo. Y es muy importante, y son palabras muy fuertes de decir. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin la palabra, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagar. ¿A qué? A la luz que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz que no puede ser apagada por la oscuridad, por la enfermedad, por la escasez, por ninguna fuerza que existe. En Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y la luz fue. Entonces, podemos entender cómo la palabra de Dios fue el instrumento o la fuerza o el medio a través del cual Dios decide crear el universo. No con sus manos, sino con palabras. Palabras son acciones. Las palabras son verbo en la boca de Dios. Y que la palabra de Dios es luz. Jesús mismo, que es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, se define a sí mismo como luz. Jesús nos dice en Juan 8: yo soy la luz del mundo. Y desde los inicios de la creación podemos entender, podemos ver que los principios fundamentales que Dios utilizó son los mismos principios que se desarrollan a lo largo de toda la Escritura. Si no tenemos problema en creer Génesis 1, no tenemos problema en creer ningún capítulo de la Biblia. Cuando entendemos que Dios creó en el principio todas las cosas, los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado hasta que Dios dijo, hasta que Dios habló luz a existencia, podemos entender cómo operan todas las cosas, cómo a través de la palabra de Dios con fe operan todas las cosas. El universo mismo, nos dice el libro de los Hebreos, que fue constituido por palabras. Fue constituido por palabras de Dios por medio de la fe. Entonces las palabras son el medio que Dios determinó para crear, y todo fue creado por palabras, y por lo tanto todo lo que podemos ver responde a palabras, para creación o para regeneración o restauración. Entonces, empezamos por ya varios episodios a abordar este tema de las palabras, y todavía no podemos irnos a otro tema, porque hay una parte muy importante. Hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de la palabra de luz, la palabra de Dios es luz, hemos hablado del Espíritu Santo, que es quien ejecuta el mandato de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, listo para ejecutar lo que Dios iba a decir en ese momento, que es luz fue, y el Espíritu Santo ejecutó esa expresión, esa manifestación de la luz. Pero existen diferentes caras a
al concepto de palabras. Primero que nada entendemos el concepto más importante, que es la palabra de Dios, pero también el hecho de que no solamente Dios crea por su palabra eh, y opera de esta manera, sino que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, y que realmente nosotros tenemos esta habilidad, esta creatividad, no solamente para comunicar, sino para crear, para manifestar cosas de la misma manera en la que Dios lo hizo. En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, nosotros no nos estamos haciendo, yo no me estoy haciendo igual a Dios al decir que mis palabras tienen un poder creativo. Dios me está haciendo igual a Él en muchos aspectos, ¿verdad? Conforme a su semejanza, como en un espejo. Dice Primera de Juan en el capítulo 4, porque como Él es, Jesús, así somos nosotros en esta tierra. Quizás no físicamente porque tenemos cosas que mejorar, pero espiritualmente sí somos uno con Dios. Y en el espíritu, en la creación nueva, en el creyente, realmente eres igual a Dios. Y una de las cosas, no recuerdo en qué capítulo lo menciona, pero cuando lleguemos, cuando lo veamos cara a cara, nos daremos cuenta realmente que somos iguales a Él, que somos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, Dios comparte con su hombre su habilidad para gobernar a través de lo que se dice, a través de lo que se habla. Mateo, Mateo 18:18 nos menciona cómo el hombre gobierna y ejerce autoridad nombrando, declarando o bendiciendo. Dice, de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en esta tierra será desatado en el cielo. Veíamos en el episodio anterior que el término atar y desatar era un término de autoridad, de permitir o de prohibir. Entonces todo lo que tú permitas en esta tierra será permitido a nivel celestial. Todo lo que tú prohíbas o permitas en esta tierra será prohibido o permitido. Entonces cuando decimos, ¿por qué pasó esto? Bueno, pues Dios lo permitió. No, quizás no es ese el problema, es que tú y yo lo permitimos con nuestras palabras. Y hacia ese rumbo es lo que quiero dirigir esta sesión, lo que creo que Dios quiere hablar a través de esta sesión es eh, el concepto de vida o muerte, ¿verdad? Este caso, este episodio, para muchas personas, en un sentido muy literal, puede ser de vida o muerte. Y para nosotros, si aplicamos principios espirituales en ignorancia, puede ser de vida o muerte. De hecho, si nos morimos antes de tiempo, no fue por voluntad de Dios, fue por libre albedrío propio. Entonces, eso es un concepto bastante fuerte. Como el dicho donde te disparaste en tus propios pies, ¿no? De vida o muerte. Si tú utilizas tus palabras de una manera incorrecta, estás permitiendo o haciendo estas cosas. Dice Malaquías, creo que es, creo que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, versículo 13, dice Dios mismo, sus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Nuestras palabras pueden ser violentas en contra de Dios, el creador del universo, por supuesto que sí. La escritura nos enseña que las palabras tienen un peso espiritual y tienen consecuencias directas. ¿Por qué Dios le reprocharía al pueblo antes del periodo de silencio más extenso? ¿Por qué Dios reprocharía tus palabras están siendo violentas en contra mía? Si las palabras no tienen peso, si lo que declaras, lo que decretas, lo que estableces no tiene importancia. Y es efectivamente uno de los conceptos y temas más atacados en el cristianismo. Tú eres de los que decretan, de los que declaran, de los que hablan y dicen y todo esto. Por supuesto, porque Dios es de los que decretan y establecen y hablan y Jesús era de los que hacía exactamente lo mismo. Entonces, nuestras palabras, cada palabra puede traer vida, cada palabra puede traer
muerte, puede traer sanidad, puede traer fe o enfermedad, destrucción o división. Yo decido realmente qué es lo que voy a hablar. Y Proverbios nos lo establece de esa manera. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, a la lengua o a la boca, comerá de sus frutos. El que la valora, el que la atesora, va a comer de los frutos de sus propias palabras. Tus palabras están siendo semillas que están produciendo plantas, que están produciendo fruto, que tú vas a estar comiendo de ti mismo. Entonces es bien importante que le demos nosotros el peso que Dios le da a sus palabras. Si bien no tenemos el poder exacto que Dios tiene de decir luz sé y luz existe o luz es, o de hablar una cosa existencia de manera inmediata, pero sí tenemos una capacidad, como veíamos, de que nuestras palabras, conforme mayor contenido de fe o mayor contenido de temor, van manifestando lo que se está diciendo. Con mucha fe o con poca fe, eventualmente las cosas que estamos hablando van a suceder, van a convertirse en nuestra realidad. Eh, Proverbios 12, versículo 18. ¿Y por qué leer tantos versículos? Porque realmente tenemos que construir nuestro caso. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces tenemos que establecer en un buen contexto lo que se está comunicando. Entonces Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y cuando vemos la palabra medicina del original marpé, es literalmente medicina, no figurativamente. Hay personas que pueden traer sanidad a tu vida con palabras de fe, pero también hay personas que pueden traer literalmente un infarto al corazón con palabras eh, como golpes de espada. En, el, la carta de Santiago, capítulo 3, ese capítulo nos habla mucho de la lengua, del poder de la boca, y nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y nos dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es ese fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, es no que no podamos hacer nada, porque ese mismo capítulo, y ahorita lo vamos a leer, nos da la directiva de qué es lo que realmente debemos de realizar, ¿verdad? No podemos estar hablando bendición y no podemos estar hablando maldición. Y todo esto es una introducción para que podamos, para poder comunicar lo siguiente. Una de las facetas de la ley de la confesión o de la capacidad de hablar, como Dios lo ha establecido, es que necesitamos tener mucho cuidado con las cosas que decimos. En, en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el versículo 10, se nos dice esto que les quiero comunicar, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, cuando hablamos del el episodio pasado de la fe, de palabras cargadas de fe, que tienen la capacidad de traer sanidad, liberación, provisión, etcétera. Pero lo que primero nos menciona este estilo de vida de fe es lo que dice. La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón. Entonces nos hace un énfasis muy fuerte antes de lo que sí debemos de estar diciendo y estableciendo en nuestras vidas. Se nos dice, no digas, primero no digas estas cosas. Cuando hablo con personas, cuando estamos en conversaciones, lo primero que normalmente pongo atención a lo que se está diciendo es a cómo la persona se está expresando de su condición, de su caso, de su situación. Y lo primero que están hablando son principios a través de la confesión que hablan en contra de su propia salud, de su propia seguridad. Entonces yo estoy poniendo mucha atención de es que me muero por esta situación y es que yo no puedo hacer esto y es que a mí se me revienta la cabeza de esto y es que es imposible para mí y es que yo no puedo. Entonces
yo lo que no puedo evitar en ese momento es pensar, deja de decir todas estas cosas, porque tus mismas palabras están siendo no solamente violentas en contra de Dios, pero también están siendo violentas en tu propia contra, violentas contra ti mismo. Si tú estás estableciendo cosas que son contrarias a lo que Dios tiene realmente para ti y el resultado que Dios quiere para ti, los buenos planes que Dios tiene para ti, dejas a Dios sin la capacidad de poder hacer algo por ti. Entonces, lo primero que nos dice Romanos 10, hablando de la palabra de fe que predicamos, es no digas en tu corazón. Primero, no dispares en tu contra. Y dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, para que otra vez Jesús venga del cielo a morir por nuestros pecados y a salvarnos. No digas esto. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos otra vez. Mas, ¿qué dice? Y hace énfasis el capítulo de la fe. El capítulo que nos dice cómo recibimos nuestra salvación hace un gran énfasis en qué es lo que se está diciendo y qué es lo que no se está diciendo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ese es el tan famoso versículo de la confesión de fe, el milagro más grande que podemos recibir, la renovación, el nuevo nacimiento en nuestro espíritu se realiza a través de la creencia de nuestro corazón en lo que Dios nos está diciendo y en la confesión, en confesar que, que Jesucristo es el Señor y en creer en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, dice que seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justos y con la boca se confiesa para ser salvos. Cada palabra que pronunciamos, buena o mala, produce o crea acuerdos espirituales. Y eso no es el ser legalista, de decir, dijiste esto. Pero tenemos un enemigo que sí es legalista y que sí va a aprovechar los principios que Dios estableció para que sean utilizados en nuestra contra. Entonces tenemos que tener cuidado de las cosas que estamos hablando para no dar esas armas al enemigo y para efectivamente darle las armas a Dios para ayudarnos. Entonces, cada palabra que pronunciamos crea acuerdos espirituales. Cuando una persona dice, nunca voy a salir adelante, siempre fracaso en esta situación, mi situación no mejora, no estoy sanando, esto no tiene remedio. Estamos firmando prácticamente contratos espirituales con miedo, con derrota o con incredulidad. Porque la fe tiene otro lado de la moneda, una fuerza opuesta que es el temor. Entonces, todo lo que tú estás diciendo, entre más convencido estés de fe o de temor, más resultados, más rápidos vas a estar teniendo de esto. Pero tú estás estableciendo leyes y estás estableciendo decretos espirituales, autoridad espiritual, para que las cosas funcionen a tu favor o funcionen a tu contra. Entonces, el enemigo usa estas afirmaciones o estas declaraciones con permiso legal para operar en nuestras vidas. Y ahí es donde Jesús nos dice, todo lo que tú ates en esta tierra, todo lo que tú permitas, todo lo que tú establezcas, todo lo que tú hables en esta tierra será una autorización en la parte, en el ámbito espiritual, para bien o para mal. Jesús nos dice en Mateo 12:37, de tus palabras serás justificado y de tus palabras serás condenado. Tus palabras van a justificarte a ti mismo o te van a condenar. Todo lo que digas será usado en tu contra o todo lo que digas será utilizado en tu favor. Hay un versículo, de hecho, en Números 14:28, donde vemos un ejemplo de esta murmuración y de esta queja, cómo Israel perdió su entrada a la tierra prometida por murmurar, por palabras que fueron contrarias a lo que Dios les dio. El pueblo tornó su corazón de Dios, empezó a murmurar, empezó a hablar cosas equivocadas y Dios les dijo, ya no vas a disfrutar de la tierra prometida. ¿Era la voluntad de Dios que entraran a la tierra prometida? Por supuesto.
De hecho, no era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años en el desierto, más que un mes y medio, 2 meses, un par de meses que se tomaba atravesar ese desierto. Pero la murmuración y la queja fueron violentas en contra de Dios y no pudieron heredar la tierra prometida. Entonces Dios no puede operar en, en contradicción con nuestra confesión, o no lo va a hacer, porque obviamente para Dios todo es posible, pero Dios estableció esos parámetros, Dios estableció esos lineamientos donde no puede hacer nada si tú no quieres. De hecho, Dios quiere que todos sean salvos, pero no va a salvar a todos, porque no depende de Él, porque depende de nuestra fe y de nuestra confesión. Y si decidimos no hacerlo, Dios va a respetar nuestro derecho de no ser salvos, porque es nuestro derecho, porque es simplemente libre albedrío. Entonces vamos a ver este capítulo de Santiago 3 y vemos cómo muchas personas dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento las cosas funcionaban de una manera, pero pues Santiago está en el Nuevo Testamento y estamos bajo el pacto de la gracia de Dios por la fe en la obra de Cristo Jesús, pero en Santiago 13 nos menciona el problema realmente y también la solución. Entonces nos dice capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón o mujer perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, ya desde aquí nos está diciendo que la condición del cuerpo está directamente anclada de las palabras que estamos hablando. Enfermedad, salud, fuerza, debilidad. Es capaz de refrenar también todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, si hay inflamación en el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Se refiere a que es inflamada por influencia externa. A veces cuando dices, ¿por qué dije eso en el calor del momento? ¿Verdad? Pues fue la lengua inflamada por una influencia. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, perdón, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y si paramos ahí, decimos, pues es que la Biblia dice, no podemos domar la lengua, no podemos hacer nada al respecto. Somos víctimas de nuestras propias expresiones, confesiones y decretos. Pero aquí mismo nos dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. O sea que tenemos la capacidad de que esto no sea de esta manera. Si dejas a la lengua y si dejas a tu naturaleza humana y carnal reaccionar al mundo sensorial, pues sí, eso es lo que va a suceder, efectivamente. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Pues no, la respuesta es no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, no puede hacer eso. ¿La vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces tenemos uno de los trabajos, de la labor como creyente que no se acaba en el momento en el que recibimos a Jesús, es el hecho de que tenemos que renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios constante, diariamente, y tenemos que tomar las riendas de nuestras palabras, porque por ellas vamos a vivir, por ellas vamos a morir. Entonces, pues es un énfasis que, que quiero resaltar en esta sesión, que no solamente Dios
Dios es luz, su palabra es luz y creó Dios todas las cosas a través de su palabra y no solamente nos dio la capacidad de crear, pero tenemos también una responsabilidad de, de administrar adecuadamente los dones y las capacidades que Dios nos ha dado y que sí podemos efectivamente hacer mucho daño con nuestras palabras, pero tenemos que también fijarnos no solamente en qué es lo que tengo que decir para mejorar, para sanar o para prosperar, sino qué es lo que no tengo que decir para no enfermar, para no empeorar las cosas. Así como una chispa puede incendiar un bosque, una frase puede desatar un incendio en nuestras vidas, ¿verdad? Y normalmente eso es una de las principales, si no es que la razón principal por la contienda en una pareja. No es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Entonces, por eso el Salmo 141, versículo 3, hace esta oración, el salmista diciendo, pon una guarda, oh Jehová, en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Cuando el creyente domina su boca, el creyente domina su destino. Y no solamente el destino, sino la trayectoria. Toda nuestra vida se trata de esa trayectoria de fe que vamos estableciendo diariamente. Y vamos hablando estas palabras. Entonces, entre más hemos ido viendo y descubriendo estos principios fundamentales, como les digo, tenemos 7, 8 semanas hablando y aprendiendo los principios fundamentales. Tenemos 7, 8 semanas leyendo el primer capítulo de los primeros 3 versículos de la Biblia, el primer capítulo de Génesis. Y podemos entender todo lo que Dios ha establecido y cómo Dios creó y cómo Dios manifestó y cómo nos creó a nosotros y cómo nos dio la autoridad para gobernar la tierra, la creación, con nuestras palabras, gobernar nuestra vida con las palabras. Este, y, y si empezamos a leer el segundo capítulo de Génesis, vamos a ver cómo Dios les dice, de todo árbol del jardín van a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la vida y la muerte, no pueden comer. Entonces, eso fue lo único que el enemigo tenía, el diablo tenía para venir a tentar al hombre. Y lo primero que el diablo ataca es lo que Dios dijo. Lo más importante, la fe viene por el oír. Lo primero que el diablo ataca es, ¿acaso dijo Dios esto? No, no, ciertamente no morirás. Entonces fue torcer, cambiar y anular lo que Dios había establecido. Entonces es bien importante también lo que no debemos de decir y que nuestras palabras no sean violentas en nuestra propia contra, enfermándonos, permitiendo, dando autoridad a, a estas leyes espirituales de ser efectuadas en nuestra contra. Entonces, eh, es una oración constante, es una oración diaria el decir, Dios, pon guarda en mi boca, muéstrame. Si a veces tienes que hasta morder tus labios, morder tu lengua para no decir una cosa, vale la pena. Es muy importante. No es legalismo, son simplemente leyes espirituales. Ahora, ¿qué hago cuando pues llevo una vida maldiciendo y he hecho mucho daño a personas a través de mis palabras? Pues lo primero que necesitamos, que es lo primero y lo que más predicaba Jesús en su ministerio terrenal, y era el, ah, el arrepentimiento. En Mateo 12:37 dice, porque tus palabras, perdón, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Si bien estamos o hemos utilizado palabras en nuestra contra, podemos utilizar palabras a favor nuestro. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el arrepentimiento trae misericordia de parte de Dios. Y no, muchos dicen, es que son consecuencias de mis acciones pasadas. No, no tienes que vivir esas consecuencias si tu creador fue crucificado por eso. Pero lo que sí necesita eh, la obra de la redención y cómo Dios estableció esa redención es tu arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, no hay perdón de pecados.
Es así de fácil. Entonces, la incredulidad es lo único que no tiene perdón, realmente. Todos los pecados tienen perdón. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el, el, el humilde, nos dice la palabra, alcanza gracia, alcanza favor inmerecido de Dios. No lo mereces por tus buenas acciones, por tu buen comportamiento, pero tampoco no eres no merecedor por tus fallas, por tu mal comportamiento. Entonces Dios nos da gracia, que es lo que no merecemos. Dios nos da misericordia, que es quitarnos lo que realmente merecemos. Solamente si eh, confesamos nuestros errores, si mostramos arrepentimiento, y el arrepentimiento trae gracia para nosotros. Y entre más, como les digo, hemos ido viendo y aprendiendo estos principios y los hemos ido aplicando porque todos estamos aprendiendo aquí. Más nos estamos dando cuenta de las oportunidades que tenemos diariamente de no decir algo que no debemos de decir, sea una situación de peligro o sea una situación de social, de salud, de enfermedad. Lo primero que debes de frenar tu boca es lo que no debes de decir. Y te vas a dar cuenta, si tú haces esa oración a Dios y le pides, pon una guarda en mi boca y muéstrame y ayúdame y avísame cuando, antes de decir una cosa que no debo de decir, Dios te lo va a mostrar. Y tú mismo te vas a dar cuenta cuando de igual manera lo quieres decir, tan pronto como te des cuenta. eh, Arrepiéntete. O sea, no es que le tengo que pedir otra vez perdón a Dios por todas mis cosas, pero si tú reconoces tu error, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para ayudarte a retomar tu trayectoria, tu camino de salud dentro de su voluntad. Pero tenemos que identificar inmediatamente, lo más rápido que podamos, las cosas que hemos hablado. Nosotros hemos aplicado esto durante estas semanas y cada vez vemos como más rápido situaciones que estaban figurativamente atoradas o atascadas, empiezan a avanzar, empiezan a moverse. Como antes de reuniones o de juntas o de cosas que dices, vamos a hablar temas difíciles, vamos a entrar en un tipo de discusión y haces lo que debes de hacer, hablas lo correcto y como dice Mateo 18, atas lo que sabes que no está bien, contienda, incredulidad, pelea, etcétera, y desatas lo que sí quieres ver, que es paz, provisión, todas estas cosas. La creación, el mundo físico, empieza como engranes a funcionar a tu favor. Y ahí es cuando Romanos 8 nos dice, para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Es un grupo muy específico de personas. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no todas las cosas son para bien. La Biblia no dice todo es para bien, todo es a nuestro favor, no. Es para los que somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces es el tener un corazón conforme al corazón de Dios, es un corazón rápido en arrepentirse, rápido en corregirse y que en nuestra visión, a pesar de tropiezos, en nuestra visión, en nuestra meta, tenemos a Dios, tenemos a Jesús y tenemos un corazón listo y rápido, dispuesto a ser obediente en aplicar todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuida tus palabras, cuida tus confesiones, habla intencionalmente, vive intencionalmente y esto es lo que te va a permitir diariamente empezar a experimentar cada vez más lo que Dios tiene para ti. No te pierdas los próximos episodios, seguimos hablando y estableciendo los principios fundamentales del creyente que nos ayudan a vivir una vida como creyentes efectiva. Llevamos, como te menciono, 7 a 8 episodios de principios fundamentales. Regresa, están grabados, escúchalos, haz tus anotaciones, abre tu Biblia, léela y con un corazón dispuesto, permite que Dios te ayude, te enseñe y te dé la sabiduría para ir corrigiendo las cosas necesarias e ir experimentando
lo que Dios tiene para ti. Romanos 12:2 dice, no te amoldes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y esto es renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Así que pues nos vemos pronto. Comparte este video y nos vemos a la próxima.